Configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. A ver, compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. A ver, la clase de hoy. Año 22. Mes 07. Día 28. A ver, estamos en variación. A ver, un ratito. Estamos en variación de parámetros. Variación de parámetros. Ya, a ver. Ya. Pues vamos a hacer ejercicios. A ver, dice. Resolver la ecuación diferencial por variación de parámetros. Entonces me dan la ecuación no homogénea. Estamos ya en el capítulo de ecuaciones no homogéneas. Menos x igual a 1.
Y entonces la primera parte, aquí dividimos en dos partes. La primera parte es la ecuación diferencial homogénea. Sería la segunda derivada de x menos x igual a 0. Y entonces lo que tenemos que aquí es ubicarnos en qué ecuaciones están, ¿no? Entonces comparamos con a, segunda derivada, más b, primera derivada, más c, por la función igual a 0. Entonces aquí hay un 1, cumple a constante, ¿no? B es igual a 0. También cumple porque es constante. C, aquí hay un 1, c es igual a menos 1, cumple y 0 es igual a 0. Entonces se trata de una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Una vez que identificamos la ecuación, entonces buscamos la forma de la solución general. A ver, escribamos esto. Es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Una vez identificado, entonces, la forma de la solución fundamental es 2 puntos x, función de t igual a e a la mt. Entonces, sacamos la primera derivada, m e a la mt, sacamos la segunda derivada, m cuadrado e a la mt, y esta reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea. X, segunda derivada, menos x igual a 0. Ya reemplazamos. Tendríamos m cuadrado e a la mt menos la función e a la mt igual a 0. Sacamos factor común, m cuadrado menos 1 por e a la mt igual a 0. Y tenemos nuestro polinomio m cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, m, aquí podemos ver que se trata de diferencia de cuadrados. M menos 1, m más 1. Ya. Entonces, m sub 1, para que se haga 0, debe valer 1. Y m sub 2, para que se haga 0, debe valer menos 1. Entonces, estas son raíces reales distintas. Ya, una vez que tenemos las raíces reales distintas, entonces las soluciones fundamentales son x sub 1 función de t igual a e a la m sub 1 por t, es decir, e a la t. Y x sub 2 función de t va a ser igual a e a la m sub 2 por t, que sería e a la menos t. Ya tenemos nuestras dos soluciones fundamentales. Entonces,
la solución general de la ecuación diferencial homogénea es X, que puede ser sub C o sub H, ¿no? X función de t va a ser igual a C sub 1 por X1 más C sub 2 por X2. Entonces tenemos nuestra solución general de la ecuación homogénea. Va a ser igual a C sub 1 por E a la t más C sub 2 por E a la menos t. No importa el orden, ¿no? Usted puede coger X sub 1 igual a E a la menos t. Y X sub 2 puede coger E a la t. No importa el orden. Pero tiene que mantener durante todo el problema ese orden, ¿no? Se ve un poco diferente cuando es la solución general de la ecuación, no homogénea. Se ve un poco diferente, pero si se les pregunta la solución particular, si se les da condiciones iniciales, las respuestas son exactamente igualitas. Entonces el orden no importa el orden. Ya, una vez que tenemos la solución, esta me va a servir para la solución general de la no homogénea, ¿no? Ya, lo que tenemos que hacer aquí es sacar el Wronskiano. Pues sacamos nuestro Wronskiano de E a la t, E a la menos t. Tendríamos E a la t, la derivada, E a la t. E a la menos t, la derivada, menos E a la menos t. Sacamos el determinante. Y esto nos da este por este. Nos da menos E a la t menos t. Menos este por este. Sería menos E a la t menos t. Esto sería igual a, esto se hace 0, ¿no? T menos t, entonces E a la t se hace 1. Esto se hace 1. Entonces tendríamos menos 1, que se me hace menos 2. Ya tenemos nuestro Wronskiano. El Wronskiano vale menos 2. Y ahora sí vamos a la segunda parte. Esta segunda parte es independiente de la primera, ¿no? Usted aquí pueden ser coeficientes variables, pueden ser coeficientes constantes, la ecuación de Cauchy-Euler. Lo importante es sacar las dos soluciones fundamentales. Acá, la segunda parte, X sub 2, es el método de variación de parámetros. Ecuación diferencial no homogénea. Entonces cogemos nuestra ecuación diferencial no homogénea, que sería X segunda derivada menos X igual a 1. Esta ecuación, para hacerle con coeficientes variables, necesariamente tenemos que poner en la forma estándar. ¿Sí? Tengo que poner en la forma estándar. ¿Cómo ponemos en la forma estándar? El factor que multiplica a la derivada de mayor grado, en este caso el 1, dividimos todo para 1. Bueno, aquí no hace falta, ¿no? Pero es importante que esta ecuación sea la estándar o normal. No homogénea. Es necesario poner eso. ¿Por qué? Este es uno de los errores que se cometen, ¿no? Es un error muy común, demasiado común. En el caso que le dan una ecuación estándar, no tiene problemas. Pero cuando le dan una general, es decir, un valor diferente de 1 que multiplica la derivada de mayor grado, suelen trabajar con G de T sería, ¿no? Si ustedes analizan, si le dan la forma general,
Entonces ustedes trabajarían con otro valor. Tienen que trabajar con la estándar. ¿Para qué? Para sacar el valor de f de t. A ver, escribamos x segunda derivada más p de t, x primera derivada más q función de t por x igual a f de t. Necesitamos f de t. Entonces aquí hay un 1, acá hay un 1, cumple. P, función de t va a ser, en este caso va a ser 0, cumple. Q, en este caso es, aquí hay un menos 1, cumple. Y esto es lo que me interesa. ¿Cuánto vale f de t? El valor, me interesa el valor. Entonces concluimos que f de t ha sido igual a 1. Ya. Este análisis siempre tiene que hacer, ¿no? Comparar con esta ecuación, con la estándar, y sacar el valor de f de t. Como les digo, por lo general no se les da la estándar, se les da una general. Tienen que convertirla en estándar. ¿Cómo convierten en estándar? El factor que multiplica la derivada de mayor grado divide en toda la ecuación para ese factor. Ya tengo f de t. Tengo, además, ¿qué nomás tengo? Wronskiano es igual a menos 2. ¿Qué más necesito? X sub 1, que es igual a e a la t. X sub 2, que es igual a e a la menos t. Estas 4 cosas necesito para poder trabajar para encontrar el x sub p. Recuerden, el x sub p es b sub 1 por x sub 1 más b sub 2 por x sub 2. Necesitamos encontrar b sub 1 y b sub 2. Entonces sabemos que b sub 1 podemos utilizar la fórmula, ¿no? B sub 1 sabemos que es igual a menos x sub 2 por f de t dividido para Wronskiano. Sería menos x sub 2, e a la menos t, por f de t, que es 1, sobre Wronskiano, que es menos 2. Menos se va con menos y me queda un medio de e a la menos t. O podemos utilizar también el determinante, ¿no? Entonces aquí tendríamos x sub 1, x sub 1 prima, el Wronskiano abajo, x sub 2, x sub 2 prima, el determinante. Este es el Wronskiano. Acá arriba el determinante es muy parecido al Wronskiano, pero cuando se busca x sub 1, b sub 1, la primera columna se cambia por 0 f de t. La segunda columna permanece igualita, ¿no? X sub 2, x sub 2 prima. En nuestro caso sería abajo el Wronskiano, ¿no? Ahí sería e a la t, e a la t, e a la menos t, menos e a la t. Arriba sería 0, 1, e a la menos t, menos e a la menos t. Aquí es menos t. Bueno, abajo nos va a dar el Wronskiano. Acá arriba nos va a dar 0 por este por este, ¿no? 0 por menos e a la menos t me da 0. Y menos este por este. Sería menos e a la menos t por 1. Esto me da, a ver, de una vez escribamos un Wronskiano. El Wronskiano es menos 2. Me da justamente un medio de e a la menos t, que es igualito al de arriba, ¿no? Pues usted puede utilizar las dos cosas, la fórmula o determinante, como más se acomode. Ya tenemos b sub 1. Ahora calculamos b sub 2. En b sub 2 prima, sabemos que es igual a x sub 1 por f de t sobre Wronskiano. Es decir, sería e a la t por 1
sobre menos 2. Esto me da menos 1/2 de e a la t. Hagamos por determinantes. Tendríamos b sub 2', abajo el browskiano, que sería e a la t, e a la t, e a la menos t, menos e a la menos t, arriba. En este caso, en cambio, es e a la t, e a la t, y aquí 0, 1. Y nos da el browskiano acá abajo, acá arriba, e a la t por 1, que sería este por este, menos este por este. Ya, esto me da e a la t sobre menos 2, que me daría menos 1/2 por e a la t. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas puede ser, ¿no? Por determinantes o utilizando la fórmula. Ya, una vez que tenemos b sub 1' y b sub 2', procedemos a integrar. Integrando, tenemos b sub 1 ha sido la integral, sale en 1/2, por la integral de e a la menos t. Integramos con respecto a t. Bien, esto es igual a 1/2 por e a la menos t dividido para menos 1. Esto me da menos 1/2. Aquí tampoco se consideran las constantes. Las constantes que si usted suma aquí constantes, esas van a ser absorbidas por la solución general, esta de acá arriba, por C sub 1 y C sub 2. Estas absorben estas constantes. Entonces, no se ponen constantes en estos valores. Sería menos 1/2 por e a la menos t. Y b sub 2 va a ser igual a menos 1/2 por la integral de e a la t de t. Es decir, menos 1/2 por e a la t. ¿Ya? Y tenemos nuestra b sub 1 y b sub 2. Entonces podemos describir nuestro x sub p. X sub p es igual a b sub 1 por x1 más b sub 2 por x2. Entonces, x sub p va a ser igual a b sub 1. Es menos 1/2 por e a la menos t por x sub 1, que es e a la t, más b sub 2, menos 1/2 e a la t por x sub 2, que es e a la menos t. Sería menos 1/2 por e a la t menos t. Menos 1/2 por e a la t menos t. Esto también me da menos 1/2, menos 1/2, que me da menos 2/2. Ya tenemos x sub p ha sido menos 1. Ya tenemos x sub p y acá arriba tenemos la solución homogénea. ¿Ya? Entonces tenemos esta y tenemos la de acá abajo. Una vez que usted tiene las dos, ahora sí podemos escribir lo que buscamos, ¿no? La solución general. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea
sería x función de t igual a c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2 más x sub p. Entonces la solución general ha sido c sub 1 por e a la t más c sub 2 por e a la menos t menos 1. Esta es la solución general. Lo que estábamos buscando. Si me dan condiciones iniciales, encuentro en esta ecuación c sub 1 y c sub 2. Entonces, bueno, como les decía, hay dos errores en este tipo de problemas. Que la condición inicial utilizan acá arriba, en la ecuación homogénea aquí, y encuentran c sub 1 y c sub 2. Les sale totalmente diferente, ¿no? Y el otro error es que no trabajan con la estándar, trabajan con la general. Eso es un tremendo error. Los dos errores son los comunes aquí. Evite esos dos errores. ¿Ya? Y si me dan condiciones iniciales, trabajamos igual que hemos hecho con condiciones iniciales, ¿no? Me van a dar dos condiciones iniciales o dos condiciones de frontera. Entonces utilizamos la solución general. A ver, hagamos este otro problema. Dice resolver la ecuación diferencial por variación de parámetros. Dicen que la segunda derivada de y en función de x más y en función de x igual a secante de x. Y entonces tenemos la primera parte, asterisco 1, la ecuación diferencial homogénea. Es decir, la ecuación y es segunda más y igual a 0. Entonces tenemos que analizar qué tipo de ecuación es esta, ¿no? En la segunda parte, en la parte no homogénea, tiene que ser el estándar, punto, no hay problema. Pero en esta ecuación tenemos dos casos, ¿no? Las de coeficientes constantes que estamos haciendo ahorita, y luego vamos a hacer de las coeficientes variables. Sabemos que las soluciones fundamentales son diferentes, ¿sí? Inclusive vamos a ver cómo una ecuación no homogénea se transforma de coeficientes variables a coeficientes constantes. Es decir, los problemas que vamos a hacer de coeficientes variables, podemos utilizar directamente Cauchy-Euler, la solución fundamental, o transformar de coeficientes variables a coeficientes constantes. Entonces, la primera parte hay que tener cuidado. La segunda, cuando es no homogénea, ahí sí necesariamente usted tiene que transformar la ecuación a estándar, sea con coeficientes constantes o sea con coeficientes variables, la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, la segunda parte no se haga problema. En la primera parte, tenga cuidado si son coeficientes constantes o coeficientes variables. La segunda parte es igual para los dos, la no homogénea, el método de variación de parámetros. Entonces comparamos, en este caso, comparamos para determinar la ecuación, ver si es de coeficientes constantes o coeficientes variables. En este caso, mirando la ecuación, tenemos que comparar con A, segunda derivada de y, más B, primera derivada de y, más C por y, igual a 0. O sea que hay un 1, A vale 1, cumple, B vale 0, el constante cumple, aquí hay un 1, C vale 1, cumple, y esta 0 es 0. Entonces es una ecuación diferencial homogénea, una ecuación diferencial lineal, homogénea, con coeficientes
constante. Identificamos, entonces concluimos, si es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, entonces la forma de la solución fundamental es y, función de x igual a e a la mx. Sacamos la primera derivada, me a la mx. Sacamos la segunda derivada, m cuadrado e a la mx. Y reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea. Es decir, segunda derivada de y más y igual a 0. Ya, reemplazamos. M cuadrado e a la a la mx más la función e a la mx. Tendríamos m cuadrado más 1 por e a la mx igual a 0. Y ya tenemos nuestro polinomio. M cuadrado más 1 igual a 0. Entonces m cuadrado es igual a menos 1. Sacamos la raíz cuadrada de m cuadrado igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces aquí me da el valor absoluto de m igual a i. Raíz de menos 1 es i. Quitamos las barras de valor absoluto, m, y me queda más menos i. El más menos es la barra de valor absoluto. Para verle mejor, nada más pongamos 0 la parte real y por 1 la parte imaginaria. ¿Ya? Y esto igualamos a alfa más menos y beta. Tengo alfa. Alfa vale 0 y beta vale 1. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial homogénea, estos puntos, recordemos la ecuación. Cuando tenemos raíces, estas son raíces complejas, ¿no? Raíces complejas. Entonces, en el caso de raíces complejas, la solución general sabemos que es y sub c o sub h, función de x igual a e a la alfa x por c sub 1 coseno de beta x más c sub 2 seno de beta x. Esa es la forma. Reemplacemos los valores para tener nuestra solución. Entonces, y sub c o y sub h, función de x sería igual a e a la 0 por x. Que multiplica c sub 1 por coseno de 1 por x más c sub 2 por seno de 1 por x. Esto se hace 1. Y tendríamos que esto es igual a c sub 1 por coseno de x más c sub 2 por seno de x. Y también sabemos que esta solución, y sub c o y sub h función de x, es igual a c sub 1 por la solución fundamental y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. ¿No? Ya tenemos nuestras soluciones fundamentales. Entonces, las soluciones fundamentales son y sub 1 igual a coseno de x y sub 2 es igual
a seno de X. Ya tengo las soluciones fundamentales que necesito para la segunda parte. Y también aquí es recomendable encontrar el Wronskiano. Un ratito. Un ratito. Ya. Pues tendríamos nuestro Wronskiano de coseno de X, seno de X. Sería coseno de X, la derivada menos seno de X. Y seno de X, la derivada coseno de X. Sacamos el determinante. Y esto es igual a este por este, que sería coseno cuadrado de X. Menos este por este. Menos por menos más seno cuadrado de X. Esto sabemos que es 1. Ya tenemos Wronskiano, en nuestro caso, ha sido igual a 1. Ya tengo de aquí, lo que saco de aquí es Wronskianos y las soluciones fundamentales. Y vamos con la segunda parte. Esta segunda parte es común para las coeficientes variables y coeficientes constantes, ¿no? Siempre se hace lo mismo. Asterisco 2. Ecuación diferencial no homogénea. Es decir, segunda derivada de y más y igual a secante de x. Esta tengo que asegurarme que se trata de la estándar. En este caso me están dando el estándar, ¿no? Pero para verificar, vemos qué factor multiplica a la derivada más grande y dividimos toda la ecuación para ese factor. Y con eso aseguro que este es f de x. Es decir, el trato de comparar con la ecuación y es segunda derivada más p de x y prima más q de x y igual a f de x. Entonces aquí vemos que cumple. Y lo que me interesa de aquí, en cambio, en este momento encontramos f de x. En este caso f de x ha sido igual a secante de x. ¿Ya? Ya tengo, ¿no? Tengo las dos soluciones fundamentales, tengo Wronskiano, tengo el f de x. Ahora sí puedo encontrar b sub 1 y b sub 2. Entonces, sabemos que b sub 1 prima, de acuerdo a la fórmula, es menos x sub 2 por f de x sobre Wronskiano. Sería menos x sub 2 es seno de x. F de x es la secante de x sobre Wronskiano, que es 1. Y secante, recuerden, es 1 sobre coseno. Entonces tendríamos en realidad seno sobre coseno, que es tangente, es menos tangente de x. ¿Ya? Ya tengo b sub 1. Hagamos con determinantes. Acá sería y sub 1, y sub 1 prima, y sub 2, y sub 2 prima. Arriba sería 0 f de x, y sub 2, y sub 2 prima. Reemplazamos por los valores, sería coseno de x, la derivada menos seno de x, caseno de x, la derivada coseno de x, que es nuestro Wronskiano.
Y acá arriba, en cambio, tendríamos 0 secante de x, y 10 sub 2 es la misma, ¿no? Seno de x, la derivada coseno de x. Esto me da, abajo me va a dar 1, que es el Wolfskiano. Acá arriba me va a dar menos seno de seno de x por secante de x. Es igual a menos tangente de x. Ya, ahora veamos b sub 2. B sub 2' es igual a x sub 1 por f de x sobre Wronskiano. X sub 1 es coseno de x. Tangente es secante de x sobre el Wronskiano, que es 1. Esto me va a dar. Sabemos que el producto de coseno por secante siempre es 1. Entonces esto me da 1. A ver, hagamos por el determinantes. Tendríamos, aquí sería x sub 1, x sub 1 prima. Aquí sería 0 f de x, el determinante. Acá abajo, x sub 1, x sub 1 prima, x sub 2, perdón, estoy con y, estamos con y. Y sub 1, y sub 1 prima. Y sub 1, y sub 1 prima, y sub 2, y sub 2 prima. Entonces aquí sería coseno de x, la derivada menos seno de x. Y sería 0 por secante de x. Abajo sabemos que es 1. Entonces aquí me da coseno de x por secante de x sobre 1. Esto me da 1. Ya, una vez que tenemos b sub 1 prima y b sub 2 prima, entonces integrando, tendríamos b sub 1. B sub 1 va a ser igual a la integral de menos, me sale el menos tangente de x de x. Entonces aquí sabemos que en las tablas usted va a encontrar los dos valores, ¿no? Logaritmo del valor absoluto de secante de x. O menos el logaritmo del valor absoluto de coseno de x. Lo mismo, ¿no? Si el menos 1 le pone de exponente, se hace coseno a la menos 1, que es igual a secante. Es lo mismo. Yo voy a coger el que me da positivo. Es decir, b sub 1 va a ser igual a más, ¿no? Este se hace más, menos con menos se hace más. Logaritmo del valor absoluto de coseno de x. Y b sub 2 va a ser igual a la integral de dx. Es decir, va a ser igual a x. Perdón. Ya tenemos b sub 1 y b sub 2. Entonces ahora sí podemos escribir x sub p. X sub p es b sub 1 por x1 más b sub 2 por x sub 1 por y sub 1 más b sub 2 por y sub 2. ¿Ya? Entonces tendríamos que x sub p va a ser igual a b sub 1. B sub 1 es el logaritmo del valor absoluto de coseno de x por y sub 1, que es coseno de x, más b sub 2, que es x, por y sub 2, que es seno de x.
Entonces x sub p ha sido igual a coseno de x por el logaritmo del valor absoluto de coseno de x más x seno de x. Ya, una vez que encontramos la solución de la parte no homogénea, entonces ahora sí podemos escribir entonces la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es, y sería, perdón, y sub p, y sub p. Entonces la solución general sería y función de x va a ser igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2 más y sub p. Entonces la solución general sería y función de x igual a c sub 1 por coseno de x más c sub 2 por seno de x más coseno, a ver, pongamos un poquito más acá para que me alcance todo. Más coseno de x por logaritmo del valor absoluto de coseno de x más x por seno de x. ¿Ya? Esa sería la solución general. Y si me dan condiciones iniciales, tendríamos que buscar la solución particular, encontrando el valor de c sub 1 y c sub 2 en esta ecuación, no en la de arriba. ¿Ya? Entonces ahora, esto es con ecuaciones. Aquí deberían, los libros, esa parte no logro entender. ¿Por qué los libros aquí, por ejemplo, le ponen este título? Ecuación diferencial lineal no homogénea. El método de variación de parámetros. Aquí debería ser ecuación diferencial no homogénea. Y aquí debería ser para coeficientes constantes. Para coeficientes constantes, lo que acabamos de ver. Y esta se debería llamar este título. Este sí le ponen de esta manera. El título que le ponen es ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes variables. Básicamente se trata de las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Vamos a hacer con variación de parámetros, ¿no? Pero ahora, sí, pongamos aquí con variación de parámetros. A ver, hagamos un ejercicio para ver esto. Dice resolver la ecuación diferencial x al cuadrado y segunda derivada menos 3x por y primera derivada más 3y igual a 2 por x a la cuarta e a la x. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer aquí es ver de qué tipo de ecuación. Viendo la forma de la ecuación, sabemos que se trata de una ecuación de Cauchy-Euler. Y comparamos con la ecuación A por x al cuadrado y segunda más b por xy prima más c por y igual a un g de x. Aquí hay un 1, a vale 1, es constante, cumple. El cuadrado está relacionado con la segunda derivada, cumple. B vale menos 3, cumple. Aquí hay un x a la 1, el 1 está relacionado con la primera derivada, cumple. C es igual a 3, con y, cumple. Y aquí tenemos g de x. G de x es 2 por x a la cuarta e a la x. Entonces, es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. No homogénea, ¿no? Esta es la no homogénea. Entonces, en los libros, cuando no ponen no homogénea, se trata de la homogénea, ¿no? La que vimos en el otro caso, ¿no? De las ecuaciones homogéneas. Cuando es no homogénea, se pone no homogénea. Cuando es homogénea, no se pone, simplemente se pone ecuación de Cauchy-Euler. Ya, entonces aquí también nuevamente dividimos en dos partes. La primera parte, ecuación diferencial homogénea. Y cogemos la ecuación x al cuadrado y segunda derivada menos 3x y primera derivada más 3y igual a 0. Si ustedes comparan, haciendo una analogía con el de acá arriba, esta sería ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea. ¿Sí? Identifica esto, entonces una vez que usted sabe que se trata de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea, entonces la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x elevado a la m. ¿Ya? Entonces sacamos la primera derivada, mx a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Ya, esto reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea. Es decir, en la ecuación x al cuadrado y segunda derivada menos 3x y primera derivada más 3y igual a 0. En esta reemplazamos los tres valores. Nos quedaría x al cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2 menos 3 por x por la primera derivada x a la m menos 1 más 3 veces la función x a la m. Y esto igualamos a 0. Aquí el 2 se va con el 2, aquí hay un 1, el 1 se va con el 1 y nos queda m cuadrado menos m menos 3m más 3, todo esto por x a la m igual a 0. Ya tenemos nuestro polinomio. M cuadrado menos 4m más 3 igual a 0.
Entonces necesitamos dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den -4. Sería -1 menos 3. Ya tenemos m sub 1 para que se haga 0 vale 1 y m sub 2 para que se haga 0 vale 3. Son raíces reales distintas o diferentes. Entonces, las soluciones fundamentales son y sub 1 función de x igual a x elevado a la m sub 1, que sería igual a x a la 1 que me da x. Y y sub 2 función de x va a ser igual a x elevado a m sub 2, que es x al cubo. Ya tenemos las dos soluciones fundamentales. Entonces, ahora sí puedo escribir la solución general de la ecuación diferencial homogénea es dos puntos y sub c o y sub h en función de x igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. Es decir, c sub 1 por x más c sub 2 por x al cubo. Ya tengo la solución, que esta me va a servir para la solución general de la no homogénea. Y luego tenemos el Wronskiano. Sería el Wronskiano de x al cubo. Tendríamos x, la derivada de x, 1, x al cubo. La derivada 3x al cuadrado. Sacamos el determinante. Sería este por este, me da 3x al cubo. Menos este por este, y me da menos x al cubo. Esto es igual a 2x al cubo. Ya tengo mi Wronskiano. Wronskiano ha sido igual a 2x al cubo. Ya, ahora viene la segunda parte. La ecuación diferencial no homogénea. Aquí no importa si es de Cauchy o no es de Cauchy, no importa. Aquí lo que importa es llevar a la forma estándar, ¿sí? Sea de Cauchy o sea de coeficientes constantes. A ver, escribamos la ecuación. X al cuadrado y segunda derivada menos 3xy primera derivada más 3y igual a 2x a la cuarta a la x. Como les digo, no me interesa si es de Cauchy o no Cauchy. En variación de parámetros, lo que me interesa es, primero, ver qué tipo de ecuación es. Si usted observa la ecuación, estamos justo trabajando con esta ecuación. A sub 2 función de x por la segunda derivada más a sub 1 función de x por la primera derivada más a sub 0 función de x por la función igual a un g de x. Si usted observa, se trata de una ecuación. Esta es la forma general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes variables. Entonces, esta es la forma general. General con coeficientes variables no homogénea. Y no me interesa esa ecuación. Esa ecuación no me interesa. Es que aquí pongamos general con coeficientes variables. Es una general, es general lineal, ¿no? Siempre me refiero a la línea.
general lineal. Es una ecuación general lineal o lineal general con coeficientes variables no homogénea. No me interesa esa ecuación. A mí me interesa la estándar. Para la segunda parte, toda la ecuación, sea con coeficientes constantes o sea de Cauchy-Euler, tienen que poner en forma de la estándar. ¿Cómo encuentran la forma del estándar? Escriben la ecuación, x cuadrado, y segunda, menos 3x y primera, más 3y, igual a 2x a la cuarta y a la x. ¿Cómo le hacemos estándar? Dividimos, buscamos el factor que multiplica la derivada de mayor grado. En este caso es x2. Y dividimos toda la ecuación para x al cuadrado. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Y tengo mi ecuación. X al cuadrado se va con x al cuadrado. Sería segunda derivada de menos. El x se va con el cuadrado y me queda 3 sobre x. Y'. Aquí me queda más 3 sobre x al cuadrado por y. Y aquí el 2 al 4 le hace 2. 2x al cuadrado e a la x. Esta es la que me interesa. Comparo con y segunda derivada más p función de x, y primera derivada más q función de x por y, igual a f de x. Este es el que busco. Entonces aquí el 1 cumple. P de x es igual a 3 sobre x. Cumple. Es solo función de x. Q es 3 sobre x cuadrado. Cumple. Y esto es lo que me interesa. F de x igual a 2x al cuadrado e a la x. Entonces, este es un error común, no es que me equivoqué, no, es un error muy común. Trabajan con g de x y no con f de x en las matrices, en la fórmula, en todo, en los determinantes. Es decir, el error aquí, y es muy común, trabajar con 2x a la cuarta e a la x. Eso es un error, como les digo, muy común, demasiado común, diría yo. Usted tiene que hacerle la estándar y sacar f de x. Observe la diferencia. F de x es 2x al cuadrado por e a la x. En cambio, g de x es 2x a la cuarta por e a la x. Y trabajan con g de x, ¿no? Ese es el error. ¿Sí? Los dos errores que es este, y el otro error es encontrar C sub 1 y C sub 2 cuando le dan condiciones iniciales, encontrar en la ecuación homogénea. Eso es otro error. Ya, ahora sí. Una vez que tengo identificado f de x, entonces, a ver, escribamos. Wronskiano. El Wronskiano era 2x al cubo. 2x al cubo. Todo lo que necesito para poder encontrar b sub 1, prima y b sub 2 prima. Ya tengo Wronskiano. Tengo y sub 1. Y sub 1 era x. Y sub 2 era x al cubo. ¿Ya? Tengo los 4 elementos que necesito para encontrar b sub 1 prima. Entonces, b sub 1 prima es igual a menos y sub 2 por f de x sobre Wronskiano. Y sub 2, x al cubo, f de x, 2x al cuadrado e a la x. Sobre Wronskiano. Wronskiano, 2x al cubo. Entonces el x al cubo se va con x al cubo. El 2 se va con el 2 y me queda menos x al cuadrado e a la x. Este es b sub 1. B sub 2 prima es y sub 1 por f de x sobre Wronskiano. Y sub 1 es x. F de x es 2x cuadrado e a la x sobre 2x al cubo. Entonces aquí los x se eliminan. Arriba se hace cubo, abajo se hace cubo, el 2 con el 2 y solo me queda e a la x. ¿Ya? Ingeniero, una Sí, digan. pregunta. ¿De dónde sale Y1 y Y2? De la solución fundamental.
de las soluciones fundamentales de la solución homogénea, de aquí. Entonces usted resuelve la parte homogénea y encuentra y sub 1 y y sub 2. Aquí está, ¿no? Y sub 1 y y sub 2. Ah, sí, gracias. Ya te vi. Sí, ya. Entonces, por favor, tienen que hacer bien la parte homogénea. Aquí el problema es que si usted hizo mal la parte homogénea, la segunda parte que depende de y sub 1 y y sub 2 sale mal, ¿no? Entonces, por favor, y en la primera parte, en la parte homogénea, debe tener cuidado. Si se tratan de coeficientes constantes, la forma de la solución fundamental es e a la mx. Y si se trata de coeficientes variables, la ecuación de Cauchy-Euler es x a la m. Tendrán cuidado en eso también, ¿no? Es decir, aquí en la primera parte, en la homogénea, deben saber si es coeficientes constantes o coeficientes variables, la ecuación de Cauchy-Euler. Porque la segunda parte es igual para los dos, ¿sí? La segunda parte es la misma. Ya, tenemos f sub 1, f sub 2, Wronskiano, f de x, y ya tengo b sub 1 y b sub 2. Ahora sí, integremos. Integrando, tendríamos. Integremos b sub 1. B sub 1 es igual a menos la integral de x al cuadrado e a la x de x. Entonces aquí se trata del producto de dos funciones y la forma por lo general para resolver esto es haciendo por partes, ¿no? Entonces veamos, hagamos por partes. A esta le voy a llamar integral y sub 1. Entonces sea u igual a menos x al cuadrado. Y b, y diferencial de b es igual a e a la x de x. Ya. Sacamos el diferencial. El diferencial de u es diferencial de u aquí. El diferencial, recuerden, es la derivada por el diferencial de x. Entonces la derivada es menos 2x, 2 menos 1, 1 de x. Aquí la integral de diferencial de b. B igual a e a la x. A ver, la fórmula, a ver, siempre me olvido la fórmula. A ver, la fórmula me dice que la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Esta es la fórmula, ¿no? De por parte. Que esta es la integral y sub 1. A ver, comprobemos. Y sub 1 es igual a u. U es menos x al cuadrado. Diferencial de b es e a la x de x. ¿Sí? Sí, es u. Ya. U. U vale menos x al cuadrado. B vale e a la x. Y luego dice menos b por du. Menos con menos sería más la integral de b por du. Esto aquí, b por du. A ver, sería b por du. Sí. La integral de b e a la x, b, du es menos con menos más, sale el 2, me queda x de x, ahí estamos bien. Ya, a esta llamemos integral 2. Toca otra vez hacer por partes, integral 2. Entonces integremos la segunda parte, otra vez por partes también, ¿no? Ya, entonces aquí sea u igual, en este caso sería x. Siempre u es la variable que queremos desaparecerle, ¿no? En este caso le quiero desaparecer a x, entonces le pongo u. Y el diferencial de b sería e a la x de x. Ya, saco el diferencial de u, en este caso va a ser igual al diferencial de x.
Aquí integro. B es igual a E a la X. Aquí nuevamente, a ver, me dice que la integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. Esto, a ver, reemplacemos los valores. Esta es la integral 2, ¿no? Integral 2. A ver, comprobemos. La integral 2 sería U. U es X. E a la X. Sería E a la X por X. De X, ¿sí? Es la misma. Y sub 2, ya. Esto es igual a U. U es X. B. B es E a la X. Menos la integral de B. Es E a la X. De U es de X. Entonces esto sería igual a X E a la X menos E a la X. Listo. Ya tengo I2. Ahora sí ya tengo I1. I sub 1 ha sido. A ver, también. I sub 1 ha sido menos X al cuadrado E a la X más 2 veces y la integral 2. La integral 2 es X E a la X menos E a la X. ¿Ya? Y sabemos que B sub 1 es I2, I sub 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos B sub 1. B sub 1 ha sido menos X al cuadrado por E a la X más 2X por E a la X menos 2E a la X. Eso es B sub 1. Esta parte es la un poco difícil de variación de parámetros, ¿no? A veces tiene unas integrales bien feas, son feísimas estas integrales. Por eso a veces yo hago con método de Laplace, que es un poco más. Antes hacíamos con coeficientes indeterminados, ¿no? Eso es un poquito más fácil. Pero este es restringido y también es un poquito de toca adivinar eso. Por eso me imagino que el Consejo de Educación Superior quitó ese método. Porque formalmente eso nos lleva unas 2 semanas hacer coeficientes indeterminados. Es bien largo. Toca formalmente, ¿no? Entonces hay una forma, se puede decir informal, que se puede dar en una clase de 1 hora o 2 horas. Es más práctico, ¿no? Porque sirve mucho para los modelos. Porque esta variación de parámetros, meter en los modelos de segundo orden, se vuelve un calvario. Realmente es un calvario. Ya. Ya tenemos B sub 1. Es todo eso, ¿no? Observe B sub 1. Y B sub 2, integrando, observe el B sub 2, es E a la X. Ese es facilito. B sub 2 B sub 2 va a ser igual a la integral de E a la X de X, que es igual a E a la X. Ya tenemos Y sub P. Entonces, Y sub P sabemos que es igual a B sub 1 por Y sub 1 más B sub 2 por Y sub 2. Entonces, Y sub P sería B sub 1. Todo esto, ¿no? Menos X al cuadrado, E a la X, más 2X E a la X, menos 2E a la X. Todo eso multiplicado por Y sub 1. Y sub 1 es X, más B sub 2. B sub 2 es E a la X por Y sub 2. Y sub 2 es X al cubo. ¿Bien? Ahora si multiplicamos, Y sub P igual a menos X al cubo E a la X, más 2X al cuadrado E a la X, menos 2X por E a la X, más X al cubo por E a la X. El primer término y el último término se eliminan. Y me quedan Y sub P igual a 2X al cuadrado E a la X, menos 2X E a la X. ¿Ya? Ya tenemos Y sub P. Ahora sí podemos escribir, entonces, la solución general de
la ecuación diferencial no homogénea es y función de x igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2 más y sub p. Y esta es la homogénea, ¿no? Esta es la solución homogénea. Esta es y sub c o sub h función de x. Y y sub p es la solución de la parte no homogénea. Entonces tenemos que la solución y la solución general, ¿no? Y función de x ha sido igual a c sub 1 por y sub 1. Y sub 1 vimos en la homogénea que era x. Más c sub 2. Y sub 2 en la homogénea vimos que era x al cubo. Más 2x al cuadrado e a la x menos 2x por e a la x. Y esta sería mi solución general. Si me dan condiciones iniciales, tengo que encontrar aquí c sub 1 y aquí c sub 2. Y tendríamos una solución particular. A ver, hagamos este problemita que también sabe dar. Es un problema un poquito polémico. Bueno, un ratito, déjeme ver. Bueno, la ventaja es que con ustedes, cuando comenzó el paro, todo eso, con los únicos que tuve clase fue con ustedes, 2 clases adicionales. Los otros grupos se atrasaron. Después con ustedes, en cambio, hubo el problema de las elecciones, todo eso. Perdimos 2 días y como que nos hemos igualado. Creo que no vamos a tener que recuperar las horas. Esperemos. Porque fueron dos clases que no tuvimos clase. Ni las mismas 2 clases que no tuvieron los otros grupos por el paro. Pero veamos, esperemos que no. De lo contrario, nos tocaría recuperar unas horitas de ahí. A ver, un ratito. Bueno. Sí, estamos bien con ustedes, estamos muy bien. No creo que nos vamos a retrasar mucho. A ver, hagamos este problema polémico. Ya. Ejercicio. Resolver la ecuación diferencial x por y segunda derivada menos 4y primera derivada igual a x a la cuarta. Ya, entonces aquí viene el problema. Si usted observa esta ecuación, esta ecuación a simple vista puede ver que se trata, primero es no homogéneo, porque no es igual a 0. Y segundo, ve que hay un x que multiplica a las derivadas. Eso significa que son coeficientes variables, ¿ya? Es decir, lo único que yo puedo hacer aquí es comparar con a sub 2, función de x, segunda derivada, más a sub 1, función de x, primera derivada, más a sub 0, función de x por y, igual a un g de x. Y si vemos que a sub 2 es x, cumple. Aquí a sub 1 es menos 4, que también es constante. A sub 1 puede ser función de x o constante, cumple. A sub 0 en este caso es 0, que también es constante, cumple. Y g de x es igual
a x a la cuarta, que solo es función de x. Es x a la cuarta, cumple. Pero si usted ve, esta ecuación se trata de una ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes variables. Pero no es de Cauchy. Si usted observa, no es de Cauchy. Porque ¿qué necesito para que sea de Cauchy? Necesito que el x al cuadrado multiplique a la segunda derivada. Entonces yo estoy en tremendos problemas aquí, porque no es una ecuación, no hemos aprendido, solo hemos aprendido a resolver una ecuación diferencial cuando es de Cauchy o coeficientes constantes. Esta no es ni de coeficientes constantes y tampoco es de Cauchy. Entonces, en este tipo de problemas, lo que usted tiene que hacer es ver si logro hacerle de Cauchy. ¿Qué significa esto? Que a x a la segunda derivada debe multiplicar un x al cuadrado. Y y a la primera derivada debe multiplicar un x a la 1. Solo ahí es de Cauchy. Entonces vemos que aquí podemos hacer esto. Voy a multiplicar un x por toda la ecuación. X segunda derivada menos 4y' igual a x a la cuarta. Multipliquemos. Nos quedaría x al cuadrado por la segunda derivada menos 4x por la primera derivada igual a x a la quinta. Ahora sí tengo, observen que yo tengo la ecuación de Cauchy-Euler. A por x al cuadrado y segunda más b por x por y' más c por y igual a un g de x. Aquí hay un 1, a vale 1. X al cuadrado corresponde con la segunda derivada, cumple. B es 4. Al x a la 1 corresponde con la primera derivada, cumple. C va a ser 0. En este caso puede ser la constante 0, cumple. Y g de x es igual a x a la 5, cumple. Esta es esta de aquí, la que hemos multiplicado por x, es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. No homogénea. Al decir ecuación diferencial de Cauchy-Euler, usted está diciendo que es una ecuación diferencial lineal, en este caso no homogénea, con coeficientes variables. Eso, con el dato que usted menciona que es una ecuación de Cauchy-Euler, está diciendo esto, ¿no? Ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes variables. Es lo que está diciendo. Entonces, en ese caso, cuando es de Cauchy-Euler, la forma de la solución fundamental es y función de x igual x elevado a la m. Entonces, cuando es de Cauchy-Euler, es x elevado a la m. Cuando es con coeficientes constantes, es e elevado a la mx. ¿Sí? Son diferentes, son los dos. Ya, una vez que se la forma, entonces ahora sí, derivamos una vez m x a la m menos 1. Derivamos otra vez, sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Esta reemplazamos en... nos toca hacer las dos partes, perdón. Y nos falta. Tenemos que separar en las dos partes, en la homogénea y la no homogénea.
ver aquí. Separemos. Ya, aquí viene asterisco 1. Una vez que vemos, ya le hicimos de Cauchy-Euler, ahora sí. Asterisco 1. La ecuación diferencial homogénea. Es decir, la x al cuadrado y es segunda derivada menos 4x y primera derivada igual a 0. Ahí sí. Ya. Esta es ecuación diferencial de Cauchy. Euler. La homogénea. Ahí sí estamos bien. Una vez que identificamos eso, ahora sí, la forma de la solución fundamental solo de la homogénea, ¿no? O sea, la Cauchy-Euler, la forma de la solución homogénea, no la no homogénea. La no homogénea tenemos que sacar y su P. Ya, entonces ahora sí, la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x a la m. Entonces sacamos la primera derivada. Mx a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada. M por m menos 1 por x a la m menos 2. Y reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea. Sí, la homogénea es esto, ¿no? X al cuadrado y segunda derivada menos 4xy' igual a 0. Reemplazamos en esa ecuación. Nos quedaría x al cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2 menos 4 veces x por la primera derivada, m por x a la m menos 1 igual a 0. El 2 se va con el 2, aquí hay un 1, el 1 se va con el 1 y me queda m cuadrado menos m menos 4m por por x a la m igual a 0. Ya tenemos nuestro polinomio m cuadrado menos 5m igual a 0. Aquí sacamos factor común m, me queda m menos 5 igual a 0. Ya tenemos m sub 1 ha sido igual a 0. Y m sub 2 ha sido igual a 5. Son soluciones reales distintas. Un ratito. Ya. Ya tenemos las soluciones de las raíces. Son raíces, son raíces, porque pues son raíces. Raíces reales distintas o diferentes. Ya, entonces ahora sí, las soluciones fundamentales son dos puntos y sub 1 función de x igual a x a la m sub 1. Es decir, x a la 0. Esto me da 1. Y sub 2 función de x es igual a x a la m sub 2. Es decir,
x a la quinta. Ya tenemos. Y sub 1 es igual a 1 y sub 2 es igual a x a la quinta. Ya tengo las soluciones fundamentales de la parte homogénea. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es E sub C o sub H función de X igual a C sub 1 por Y sub 1 más C sub 2 por Y sub 2. Es decir, C sub 1 por 1 más C sub 2 por X a la quinta. Listo. Esta me va a servir para la solución general no homogénea, ¿no? Una vez que tengo esto, de una vez saquemos el Wronskiano. Entonces saquemos del Wronskiano, sería Wronskiano de 1, X a la quinta. Sería 1, la derivada de 1, 0. X a la quinta, la derivada 5x a la cuarta. Sacamos el determinante. Este por este. Que me da 5x a la cuarta menos 0. ¿Ya? Ya tenemos nuestro Wronskiano ha sido 5x a la cuarta. Ya tengo el Wronskiano. Ahora sí. Tengo Y sub 1, la solución fundamental de la homogénea. Y sub 2, la solución fundamental de la homogénea. X a la quinta y el Wronskiano. Ahora sí vamos a la segunda parte. X sub 2. La ecuación diferencial no homogénea. Es decir, la ecuación x al cuadrado y es segunda derivada menos 4x a la primera derivada igual a x a la quinta. Siempre trabajamos con la de Cauchy-Euler, ¿no? Siempre. ¿Sí? Es decir, recuerden que me dieron una ecuación que no era de Cauchy-Euler. Entonces le hicimos de Cauchy-Euler. Con esa trabajamos, ¿ya? Aquí en la segunda parte, en la no homogénea, no me interesa si es de Cauchy o no es de Cauchy, no me interesa. Lo que me interesa es que sea la estándar. Entonces buscamos que sea la estándar. ¿Cómo encuentro la estándar? Buscamos el factor que multiplica la derivada de mayor grado. En este caso es x al cuadrado. Entonces esta dividimos para x al cuadrado, para x al cuadrado, para x al cuadrado. Y tengo la ecuación que necesito. La segunda derivada de y. Aquí x se va con el cuadrado, me queda menos 4 sobre x, y primera derivada, igual a x a la cuarta. Perdón, a x al cubo. Esta es la que me interesa. Esta comparo con la estándar no homogénea. Es decir, comparo con y segunda derivada más p función de x, y primera derivada más q función de x, y igual a f de x. Entonces aquí hay un 1, aquí hay un 1, cumple. P de x, función de x es menos 4 sobre x, cumple. Q de x va a ser 0, cumple. Esto es lo que me interesa. F de x es x al cubo. Esto es lo que me interesa. F de x ha sido x al cubo. Entonces aquí el error es trabajar con x a la quinta, que es g de x, ¿no? Si comparamos con la general sería la forma general sería a sub 2 función de x y segunda derivada más a sub 1 función de x primera derivada más a sub 0 función de x por y igual a g de x. G de x pueden ver que se trata de x a la quinta. Y el error es trabajar con g de x, no con f de x. Ese es el error. Pues por favor, siempre haga la estándar o normal. Esta es la forma estándar o normal. No homogénea. La ecuación diferencial lineal estándar o normal no homogénea.
para encontrar f de x, ¿ya? Ahora sí. Browskiano. Veamos cuánto nos salió en el Browskiano. Nos salió 5x a la cuarta. La solución fundamental y sub 1. Y sub 1 nos salió 1. Y sub 2. Y sub 2 en la solución fundamental, la homogénea es x a la quinta. Ya, tengo los cuatro valores que necesito para encontrar b sub 1 y b sub 2 prima. b sub 1 prima es igual a menos y sub 2 por f de x sobre Browskiano. Y sub 2 es x a la quinta. F de x es x al cubo sobre Browskiano. Browskiano es 5x a la cuarta. 5 más 3, 8, menos 4, 4, menos un quinto por x a la cuarta. Ya tengo b sub 1 prima. B sub 2 prima es y sub 1 por f de x sobre Browskiano. Y sub 1 es 1 por f de x, x al cubo, sobre Browskiano, 5x a la cuarta. Esto me da, se va el 3 al 4 le hace 1, y me dan 1 sobre 5x. ¿Ya? Esto integrando tendríamos b sub 1 ha sido igual a menos un quinto por la integral de x a la cuarta de x. Sería menos un quinto por, le sumamos 1, x a la cuarta más 1, x a la quinta. Entonces sería x a la quinta dividido para 5. Esto es igual a menos 1 sobre 25 por x a la quinta. Tenemos b sub 1. B sub 2 es un quinto por la integral de 1 sobre x de x. Esto sería un quinto por el logaritmo del valor absoluto de x. ¿Ya? Ya tenemos b sub 1 y b sub 2. Entonces tenemos y sub p. Y sub p es b sub 1 por y sub, a ver, b sub 1 por y sub 1 más y sub p. Más b sub 2 por y sub 2. Entonces, y sub p ha sido b sub 1 menos 1 sobre 25 x a la quinta por y sub 1, que es 1, más b sub 2, un quinto por logaritmo del valor absoluto de x por y sub 2, que es x a la quinta. ¿Ya? Entonces ya tenemos y sub p. Y sub p ha sido menos 1 sobre 25 por x a la quinta más 1 sobre 5 por x a la quinta por el logaritmo del valor absoluto de x. ¿Ya? Ahora sí, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es y, función de x igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2 más y sub p. Es decir, la solución general sería y función de x igual a c sub 1 por 1 más c sub 2 por x a la quinta más, menos, sería menos 1 sobre 25 x a la quinta más 1 sobre 5 logaritmo por x a la quinta x a la quinta por el logaritmo del valor absoluto de x. Esa sería mi solución
fundamental. Ya, todas estas ecuaciones de Cauchy-Euler usted puede hacer por dos métodos, el que hemos hecho y el otro método. El otro método es cambio, ¿sí? Cambio a coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces aquí pongamos todas las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler se puede cambiar de coeficientes variables a coeficientes constantes. ¿Sí? Pueden ser las homogéneas y las no homogéneas. ¿Sí? ¿Qué hicimos para las homogéneas, ¿no? A ver, veamos, recordemos un poquito. Homogéneas. Coeficientes constantes. Estos son coeficientes constantes. Los tres casos, ¿no? Raíces reales iguales, raíces reales diferentes, raíces reales iguales y raíces complejas conjugadas. Y estas son con coeficientes variables. Raíces reales distintas, raíces iguales, y las complejas. Raíces complejas. Estas son las iguales. Por reducción de orden se encuentra la segunda. Luego tenemos cambio. Aquí están raíces complejas. También las complejas. Y aquí está cambio a coeficientes constantes. Esta sería de la homogénea. Sería de la homogénea. Ahora vamos a hacer el cambio de los coeficientes, de cambio de las coeficientes variables a coeficientes constantes de la no homogénea. Es decir, los problemas que acabamos de hacer le puede hacer como hemos hecho o haciéndoles cambio de variable. Y digamos cambio a coeficientes constantes de la no homogénea. A ver, hagamos un hito. Ya no vamos a alcanzar. Pero anotemos el ejercicio. El ejercicio, este dejamos para la próxima clase. Cambio a coeficientes constantes. Recuerden, pues, se puede hacer las homogéneas y las no homogéneas. Se puede hacer las homogéneas a las no homogéneas, puede cambiar de variable, siempre que sean de Cauchy, ¿no? De coeficientes variables a coeficientes constantes. Es decir, los problemas que acabamos de hacer, usted puede como ejercicio hacer transformar a coeficientes constantes y resolver la ecuación. Le va a dar el mismo resultado. La ecuación dice resolver la ecuación diferencial x cuadrado segunda derivada menos x y prima más y igual al logaritmo
de X. Y ponemos la condición de que X es mayor que 0. Entonces, la próxima clase vamos a resolver, transformar, ¿no? Todo lo que hemos hecho, todas las ecuaciones de Cauchy-Euler de homogéneas y no homogéneas, podemos hacer por este método. Cambiar, no poner la solución fundamental como X a la M, sino cambiar de coeficientes variables a coeficientes constantes. Es decir, la ecuación de Cauchy-Euler, transformar a ecuación de coeficientes constantes. Ya hicimos la homogénea. Ahora vamos a ver cómo se hace la no homogénea, que sería esta. Sí, entonces aquí igual, ¿no? Son raíces reales igualito. Todos los problemas que hemos hecho, cualquier problema que hemos hecho de Cauchy-Euler le puede hacer por este método. Todos. Y le va a dar el mismo resultado. Entonces esto vamos a hacer la próxima clase para ya terminar con este tema. Y también para darles ejercicios adicionales, ¿no? Los ejercicios adicionales de este tema de variación de parámetros. Bueno, vamos a quedar ahí. Les agradezco muchísimo. Y nos vemos la próxima clase, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias a usted. Que pase bien. Inge. Hasta luego. Gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, compañera. Muchas gracias. Gracias.